Los zombies se han vuelto parte de la cultura popular. Cientos de películas e historias se desarrollan pensando en estos seres desfigurados que, aunque están muertos, persiguen a sus víctimas para poder alimentarse de carne humana. Son protagonistas de las pesadillas de muchos y también son los encargados de una fiebre zombie que ha causado tanto revuelo entre las personas, llevándolos a crear clubs para supervivencia en caso de que el mundo sea acosado por un apocalipsis zombie. Pero, ¿de dónde surge esto? ¿Quiénes son? Y más importante, ¿son reales? La palabra zombie posee muchas definiciones, pero su origen data de las palabras zumbi, que significa cuerpo en el lenguaje de una de las etnias de Gabón, y la palabra nzambi, que significa el espíritu de una persona muerta. En la lengua bantú del Congo, la mezcla de estas dos palabras en conjunto con la pronunciación del americano ha provocado la degeneración y el cambio de la palabra original. Los zombies, en su verdadero origen, no eran seres que habían sido creados para alimentarse de carne humana. La triste historia de los primeros zombies data de una región lejana en el Congo y comenzó en las granjas de azúcar. Los dueños de estas granjas compraban esclavos para trabajar en ellas y obtener de una manera menos costosa su producto, sin tener que invertir en el personal. Para evitar que se cansaran y evitar la compra de más esclavos, les daban a beber un brebaje que los hacía perder la conciencia. Los mantenían hipnotizados, de tal manera que no dejaran de trabajar ni un solo día, ni siquiera para dormir. Estas actividades constantes y sin descanso los llevaban a desarrollar una condición en la que ya no eran conscientes de las actividades que realizaban y solo estaban en las granjas haciendo la misma actividad una y otra vez. Sus miradas se perdían y dejaban de hablar durante meses hasta morir. Un par de investigadores en la década de los años 20 y 30 acudieron a estos lugares lejanos para ver de cerca este fenómeno. Lo que encontraron era más de lo que ellos esperaban, ya que se dieron cuenta que los seres que trabajaban en estas granjas ya no eran humanos. Eran entes automatizados inconscientes de su ser que solo esperaban el día de su muerte. En sus ojos ya no hay vida, y si los ves directamente, ves vacío. Fueron las palabras dichas por William Seabrook, uno de los investigadores que acudió a uno de estos sitios. Posteriormente, en 1932, salió a la luz el filme titulado White Zombie, una de las primeras películas enfocadas al fenómeno zombie, la cual fue inspirada en el libro de William gracias a su detallada y escalofriante descripción sobre los esclavos que él había encontrado, la forma en la que los esclavos vivían en las granjas y muy espeluznantemente sobre el sabor de la carne humana. Pero aunque la película White Zombie es la primera enfocada a los zombies, existe un monstruo que, aunque no comía carne humana, puede ser considerado por muchos como el primer zombie, del cual se escribió una saga de películas. Se trata de la historia del monstruo de Frankenstein, personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley y que años después se convertiría en una figura de culto para los amantes de cine. El monstruo apareció por primera vez en una obra de teatro en 1823, para después en 1910 aparecer en un cortometraje, pero no fue hasta 1931 que la imagen que conocemos hasta hoy del monstruo salió a la luz. Un monstruo humanoide de más de 2.44 metros de altura, creado a partir de restos de cadáveres y animales. Fue traído a la vida por el Dr. Victor Frankenstein, quien después de arrepentirse de haberlo creado, echó a la calle al noble monstruo, y así comenzó la novela famosa de este. Erróneamente, en la cultura popular se cree que el nombre del monstruo es Frankenstein. Esto se le atribuye a errores en la transcripción del libro de su autora. Error o no, el monstruo sin nombre puede ser considerado como uno de los primeros muertos vivientes llevados al cine por el hombre. Con los años, la temática zombie causó furor y mucha controversia, y aunque al principio de sus filmes solían hablar sobre la cultura africana y vudú, se fue modernizando y adaptando, llegando a mezclar la realidad con la ciencia ficción.
haciendo creer que los zombies pueden ser creados de manera científica con fórmulas y medicamentos creados por el gobierno, muy alejados de su origen real. Muchas personas se dedican a crear fantasías donde aseguran que el gobierno y las grandes corporaciones serán capaces de crear a estos seres con la finalidad de eliminar la gran sobrepoblación que rodea al mundo. ¿Crees que el hombre y los médicos sean capaces de crear un muerto viviente? Aunque los zombies no estén creados por medio de vacunas o de manera ficticia por virus extraños del espacio, existen enfermedades psiquiátricas comprobadas, las cuales hacen que la persona adopte cualidades similares y más espeluznantes que las que vemos en las películas. Una de estas enfermedades es conocida como síndrome de Cotard. Enfermedad mental registrada por primera vez en 1880 por Jules Cotard, neurólogo francés, quien en una conferencia comenzó a describir una serie de casos en pacientes con desórdenes con características similares. Estos pacientes están convencidos de que están muertos y que sus órganos se están pudriendo dentro de ellos, pensando también que tienen larvas e insectos que los devoran desde adentro. Incluso llegan a creer que su cuerpo despide olores putrefactos debido al nivel de descomposición que están teniendo. Usualmente no buscan atención médica, ya que llegan a creer que no es necesario debido a que ya están muertos y algunas ocasiones se les llega a encontrar buscando entrar a cementerios para estar en casa. Algunos de ellos acuden por ayuda con sus familiares, ya que piensan que están muertos y que no han cruzado al más allá debido a su infinidad de asuntos pendientes. Otros dejan de comer porque creen que su cuerpo, al estar muerto, no lo necesita, entrando a estados de desnutrición tan severa que pueden llegar a morir de hambre. Este tipo de desórdenes se asocia a enfermedades mentales severas como depresión profunda y requiere de tratamientos especializados para ser tratados. De las enfermedades que acompañan al hombre, la autofagia es una de las peores. Esta enfermedad lleva al individuo a tener un deseo profundo de comerse a sí mismo, y los que están condenados con esta enfermedad no controlan su hambre y son capaces de comenzar a automutilarse con el fin de satisfacerse. Empiezan mordiéndose las uñas y terminan comiendo sus propias manos. La macabra compulsión que esto les provoca hace que no existan muchos sobrevivientes, ya que la mayoría muere desangrado con sus propias partes del cuerpo en su boca. Un caso no tan alejado de la actualidad es el de un joven hondureño de 26 años, que en febrero de este año fue encontrado por uno de sus vecinos con las manos y la boca llenos de sangre. El vecino, en un estado de terror, intentó ayudarlo, y al preguntarle qué había sucedido, el joven solo respondió que había comido sus propios testículos porque le había dado hambre. Los médicos que le atendieron solo pudieron rescatar uno de ellos y encontraron el otro dentro de su estómago. Extrañamente, este síndrome solo lo transmiten las mujeres, quienes son las encargadas de heredar este trastorno a sus hijos e hijas, pero solo los hombres se convierten en autófagos. El tiempo se ha encargado de transformar las historias de crueldad y esclavitud en entretenimiento para algunos, mientras que para otros se han vuelto sus peores pesadillas a un nivel tan elevado que actualmente existen logias y grupos que se encargan de preparar a las personas en caso de que un apocalipsis zombie se desate en el mundo. En estos grupos no solo te enseñan las características que tienen los no vivos, sino también te enseñan a cómo asesinarlos. Pero lo más importante, te enseñan a sobrevivir. ¿Serías capaz de sobrevivir a los no vivos? No solo los humanos poseen características zombies. Uno de los parásitos más extraños del mundo lleva por nombre Strepsiptera. De esta especie, el macho vuela y tiene grandes y enormes ojos, pero su vida es de apenas unas pocas horas. Lo especial de esta especie es la hembra, que no tiene ojos, piernas o alas. Este parásito busca otros insectos como las mantis religiosa para introducirse dentro de ella hasta llegar a la cabeza y la nariz.
lugar donde comienza a enviar feromonas para que el macho le encuentre. Durante este proceso, el parásito controla al insecto que lo hospeda, manteniéndolo vivo solo hasta que el macho llega a fecundarla para después vomitar sus huevos en las flores. El hospedador muere. Otro parásito que está presente en la naturaleza es el trematode o duela de pescado. Este parásito se inserta dentro de los peces para alimentarse de él. Mientras crece, se encarga de controlar al pez, pero cuando el espacio de su hospedador se vuelve demasiado pequeño, este parásito comienza a hincharse, provocando que el pez cambie de color y se vuelva más grande y lento, con la finalidad de que un depredador más grande lo encuentre. Así, este parásito pasa de pez en pez matando presas cada vez más, continuando así su macabro y asqueroso ciclo. Sin importar si son creados por la magia del cine o si son parte de experimentos científicos que han salido mal, no cabe duda que los zombies ponen a más de uno al filo de sus asientos y que sus historias reales o ficticias seguirán siendo parte de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.